estamos tan acostumbrados a la tecnología, siempre me ha llamado mucho la atención un detalle muy interesante, quizá algunos de ustedes lo hayan pensado también. Dice la palabra del Señor, hablando proféticamente acerca del Señor Jesús, anunciando su predicación. En Isaías, si no mal recuerdo, dice que predicaría en las calles y no alzará su voz ni gritará. ¿Han leído esa palabra? No la han leído. Bueno, antes de iniciar, démosle honra y gloria al Señor en oración. ¿Qué les parece? Hermano Elliot, por favor, dirígenos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, una vez más estamos ante tu presencia dándote honra y gloria, porque es tuya y te pertenece, Padre, del cielo y de la tierra. Hoy, Señor, reunidos en tu nombre, exaltando, glorificando tu precioso y divino nombre, mi Señor eterno, rogándote que tu presencia, mi Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu majestad, tu soberanía, mi Señor, esté en este lugar, en cada uno de nosotros, mi Señor eterno, que estamos aquí presentes, Padre. Hoy te pedimos que incrustes, selles, le des permanencia a tu palabra, mi Dios eterno, y a ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Señor. Amén. Amén. Permítanme un momento. Dice ahí en Isaías 42. Les doy tiempo para que lo busquen, para que entendamos un poco más el contexto de lo que estamos diciendo. ¿Ya lo tienen? Casi. ¿Isaías 40 qué? ¿42? Isaías 42. Versículo. Empezamos desde el 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué le dijo el Señor cuando el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre el Señor cuando fue bautizado, cuando emergió de las aguas? ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta, Pedro, cómo la palabra armoniza? Dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Se da cuenta? Digámoslo así, la pregunta que me he hecho por años, porque yo no sé si ustedes tengan ese interés, esa curiosidad de conocer secretos de Dios. Él dice que detrás de cada palabra suya en la Escritura, escucha, hay muchas cosas ocultas, escondidas, que nadie conoce. ¿Saben por qué? Porque Él es el mar de misterios
de maravillas, Karina. Él es el mar de misterios y maravillas, prodigios, secretos, portentos, cosas inefables que nadie conoce. ¿Sabes qué significa la palabra inefable? Desconocidas, desconocido. Algo parecido. Algo muy especial. Algo que no se puede explicar. Algo que no se puede expresar con palabras. Eso significa la palabra inefable. Y ahí está en la escritura. Pablo usa la palabra inefable para expresar la grandeza de Dios, para expresar su santidad. Es decir, la santidad de Dios, ¿qué es? Pureza. ¿Qué es la santidad de Dios? Pues es algo inefable realmente. Es inefable. ¿Es qué? Inefable. Inefable. A eso me referí con los micrófonos. Gloria a Dios. La santidad de Dios es inefable. Karina, ¿sabías eso? La pureza de Dios es inefable. Su amor es inefable. Su poder es inefable. Sus maravillas son inefables. Su creación Inexplicable. es inefable. Sus milagros son inefables. El que me dio la vida es inefable. Todo en Él es inefable. Su incorruptibilidad, porque Él es incorruptible, ¿sabías eso? Que Él es incorruptible. Él no se corrompe ni se puede corromper. Cuando hablamos y decimos que nosotros corrompemos su presencia, se refiere a que nosotros ensuciamos el lugar donde Él habita, donde Él ha hecho habitar su nombre, que puede ser cualquier lugar donde tú levantas altar o donde se levanta altar para Dios. ¿Por qué? Porque todo en Él, todo de Él, todo Él es inefable. Su alteza, su esencia, sí. Dios no tiene naturaleza. Eso de que dicen que la naturaleza de Dios, Él no tiene naturaleza. Él es. Él tiene esencia y tiene sensibilidad. Naturaleza la tenemos nosotros, porque somos seres creados. ¿Se dan cuenta? Inefable, que no se puede expresar, no se puede explicar con palabras. Mi pregunta siempre ha sido, Señor, entre otras, siempre tengo preguntas que hacerle a Dios. En alguna ocasión me dijo, siempre preguntas cosas, y eso me agrada, dijo. ¿Sabes que cuando le preguntas cosas a Dios, es porque en ti hay esa ansiedad, esa hambre, ¿cierto, Casaní? De conocerlo. Conocer su palabra es conocerlo a Él. Y siempre le he preguntado a Dios, entre otras cosas, Señor, dice tu palabra que te sentabas en lo alto de los montes, que te sentabas en lugares altos, que te subías a las barcas. ¿Ya entendieron para dónde voy? ¿Ya lo están entendiendo? ¿Para dónde voy?
multitudes se reunían y tú les hablabas y la gente te escuchaba. Aleluya. Maximiliano, ¿te habías preguntado eso? Bueno, ahora que lo estás escuchando, ¿qué piensas? Pues que la gente lo escuchaba, le ponía atención, aprendía. Pero es que literalmente es imposible. Es imposible. Es que su voz no era natural. Su voz era espiritual, era tan profunda que llegaba más allá de lo que nosotros como humanos podemos imaginar. Él siempre dijo, él siempre tuvo esa frase y a veces cuando habla, antes de empezar a hablar, algo peculiar que he visto, que he escuchado, que he entendido es que dice, escuchen, escuchen, escuchen. 3 veces, y no ha sido una vez. Escuchen, escuchen, escuchen. Yo caigo de cara al piso. Cara al piso, empiezo a temblar como hace rato porque su presencia se hace manifiesta y viene ese temor, ese temblor y el cuerpo empieza a temblar y no lo puede uno controlar. Por eso se refiere a venir a su presencia con temor, con temblor y con reverencia. Si los modernos se pudieran entender eso hoy, no habría tanto hereje, tanto sinvergüenza en los altares. ¿Me explico? Pero él siempre dice eso, escuchen. Yo, pecho a tierra, le escucho, Señor, tu siervo oye. Habla, Señor. ¿Y a qué? A oír. Pero él siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Oídos qué? ¿Físicos? Espirituales. Oídos espirituales. Y siempre he pensado, ¿cómo es eso, Señor? No existía la tecnología, no había nada de esto. Nosotros ahora necesitamos un aparatito para que nos escuchen. ¿Se da cuenta? Y a veces ni así nos escuchan, porque muchos están en lo suyo. El que está parado aquí está hablando como, decimos en México, ¿qué? Como perico, como merolico. Y los demás en lo suyo. Y ahora con la modernidad, pues ya tenemos el pretexto de, es que hermanos, tengo la Biblia en mi teléfono. Y todo el mundo con el celular. Pero están haciendo todo menos leyendo la Escritura. Que se supone no deberían estar leyendo en ese momento, sino escuchando a quien está enseñando. ¿Sí me explico? A menos que el que enseñe diga, hermanos, abran la palabra en tal. Entonces sí. Hermano, ¿usted usa tecnología? Sí la uso. ¿Y sabe por qué? Porque me es necesario, como hace un momento, para buscar un pasaje rápido yo. Si me preguntan dónde está Juan 3:16, yo solo sé que está después de Juan 2:15. ¿Me explico? Yo dependo del Espíritu Santo, sí. Él me recuerda la palabra, pero yo tengo que buscar el texto. Sí, la tecnología facilita. ¿Me explico? Cuando la tecnología es usada correctamente para la honra y la gloria de Dios, está bien. Por eso Él la dio.
Pero ¿cómo es posible que multitudes, imaginen por un momento, cuando Pedro dio el primer mensaje, el Señor le dijo, no temas, desde hoy serás ¿qué? Pescador de hombres. El primer discurso, ¿cuántos fueron? 3,000 5,000. o 5,000. 5,000. 5,000. Pero menciona que hombres, sin contar mujeres y jóvenes o niños. niños. ¿Podríamos hablar del triple? Sí, porque las mujeres siempre son más. ¿Sí? Niños, ni se diga. Si había familias ahí, varones con su esposa y 1 o 2 o 3 o 4 niños. Pudieron ser 15,000, 20,000. Sí. Hermano, pero eso no está en la Biblia. Detrás de cada palabra en su escritura hay muchas cosas ocultas, escondidas, que nadie sabe, que nadie conoce, a menos que Dios, ¿qué? Lo revela. Se lo revele. ¿Qué dijo Lucas? Si todo lo que el Señor hizo Juan. se escribiera, Juan, no cabría los hijos, ¿no? Me llama la atención que Lucas narra el libro de los Hechos como si él estuviera presente allí, que de hecho lo estaba, pero él no habla de que él padeciera junto con Pablo o Pedro o Silas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando los metieron a la cárcel, los azotaron, él dijo, y los azotaron, dijo, nos azotaron, no dijo eso, dijo, los azotaron y los metieron al cepo. Como si él solo fuera un ¿qué? Espectador, que aparentemente así fue el doctor Lucas. ¿Cómo es posible que el Señor hablaba sin gritar? ¿Ustedes creen que el Señor gritaba como esos locos marihuanos que se paran hoy en los altares y gritan y se tragan el micrófono? ¿Sí se dan cuenta? Hemos estado en congregaciones donde el predicador se traga, literalmente se traga el micrófono y todavía pone las 2 manos para que se escuche más un griterío. ¿Te acuerdas el otro día, la última vez que estuvimos en un lugar así? Yo ya quería salir corriendo. No necesitamos gritar. ¿Se da cuenta? Es asombroso lo que el poder de Dios hace, que a veces nosotros estamos hablando tranquila, pausadamente, y la gente nos está escuchando. A veces me dicen allí la tribu, en el lugar de provisión, cuando estoy platicando con las personas, con las almas, dándoles la palabra, dicen, es que hasta allá se escucha. ¿Hasta qué estamos hablando? 10, 15, 20 metros de distancia. Es que hasta allá se escucha. Hijo, pero yo no estoy gritando. Es que hasta allá se oye, papá. Pero imagínate cuando estamos discutiendo o cuando estamos diciendo. Sí, me estoy explicando. Hasta allá se escucha. Maximiliano, ¿se oye hasta allá lo que luego hablamos? Lo que cantamos. ¿Se dan cuenta? Y estamos hablando de una buena distancia. ¿Alguna vez te habías preguntado eso, Karina? ¿Cómo se escuchaba la voz del Señor a través de la distancia? Porque dice que llegaban de pueblos, de aldeas, de ciudades, y se arremolinaban, se juntaban para escuchar al Señor. Cuando Él dijo, prepárenme esa barca, y se subió a la barca y dice que se introdujo al mar, y toda la gente llenó la playa, multitudes llenaban el lugar, y Él hablaba.
¿Ustedes creen que él estaba gritando como loco? Pero es que cuando el que tiene oídos para oír oye, es cuando la palabra de Dios dice, en figura, dice que las aves del cielo, ¿qué? Llevan la voz. ¿Cómo es eso de las aves del cielo? Es una figura de ángeles. ¿Sabían eso? Podemos entender que es la obra divina, sobrenatural que Dios hace para que nosotros podamos oír, para que podamos escuchar su palabra. Pero para eso tenemos que estar dispuestos y disponibles. Por eso, nuestra oración es: Señor, abre. Escucha, abre, aviva, aumenta, despierta los sentidos espirituales en mí, los que emanan y provienen de ti, que pusiste en mí, los tuyos, Señor, no los míos. Y esa debe ser tu oración, Maximiliano. Señor, abre, aviva, aumenta, despierta. Eso dependiendo cómo estén los sentidos espirituales de cada quien, Karina. Porque hay gente que tiene sus sentidos espirituales dormidos. Hay gente que tiene sus sentidos espirituales, ¿qué? Cerrados. Por eso el Señor despierta, abre. Hay gente que tiene sus sentidos espirituales activos, pero muy tranquilo. ¿Qué dice entonces? Avívalos. Avívalos. Hay gente que tiene sus sentidos espirituales, ¿qué? Achicados. Poco. Es cuando dice que aumentanos. Aumentanos. ¿Qué sentidos espirituales? Empezando por los sentidos espirituales que comúnmente conocemos, que comúnmente usamos y describimos, ¿qué? El oído, ¿qué? Los ojos, ¿qué otro? El tacto, el gusto. ¿Sabes que el gusto tiene que ver con la palabra inspirada? ¿Sí? ¿Sabías eso? ¿O no lo sabías? Hay tantos y tantos sentidos espirituales. Permítanme encontrarlos, porque solamente, miren, no me crean si no quieren. Aquí tenemos 289 nada más de los que Dios me ha mostrado. Dadivez, efímero, temporal, pasajero, suposición, ilusorio, ambición, codicia, tacañería, alegría, ignorancia, júbilo, honestidad. ¿Son sentidos espirituales o no? ¿Sí sabías eso? Infidelidad, rebeldía, unos positivos y otros negativos. Intolerancia, certidumbre, y así como hay certidumbre también hay ¿qué? Incertidumbre. Así como hay veracidad, también hay ¿qué? Mentira.
así como hay fidelidad, hay infidelidad. Así como hay compromiso, y todos son ¿qué? Sentidos espirituales. Todos. Suficiencia. ¿La soledad será un sentido espiritual? ¿Tú crees que la soledad sea un sentido espiritual, Karina? ¿Sabes que Dios siente soledad? Pero es Dios. Dios siente soledad. Él se siente solitario también. ¿Sabes cuándo se siente solitario? Cuando una de sus ovejas se aparta. Cuando sus hijos lo ignoramos. El ignorar como verbo o el ignorar como sustantivo también son sentidos espirituales. Cuando sus hijos, sus verdaderos hijos lo ignoramos, él siente soledad, él siente abandono, Desprecio. él llora cuando se siente abandonado por sus hijos. Él sufre cuando ve que sus hijos andan perdidos. ¿El sufrimiento es un sentido espiritual? Sí lo es. El odio, el amor, el desprecio, el aprecio son sentidos espirituales. Por eso es importante orar así, porque para muchos no es tan importante decirle a Dios: Señor, abre mi oído, porque realmente no han entendido lo que eso significa. Señor, abre mis ojos, porque no han entendido lo que eso significa. Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente. ¿Qué hablábamos ayer acerca de la idolatría? Que a Dios le place tener a muchos de sus hijos vendados. Y no importa que con la escritura, no importa, es más, yo he visto y he oído que gente que Dios les ha hablado en profecía y les ha dicho esto y esto y esto, y esas personas persisten en lo mismo. Y dice uno, yo siempre lo dije: Señor, ya quisiera yo que tú me hablaras así como este hermano. Hablo de hace años. Si tú me hablaras así, Señor, yo no reaccionaría así, decía yo. Una vez a un pastor Dios le habló, y el varón que le estaba hablando era su propio hermano carnal y su propia hermana carnal. Le habló y le dijo esto y esto, y le leyó la cartilla, porque este varón se desvió y hasta la fecha anda desviado, aunque aparentemente es un siervo de Dios para la gente. Pero Dios conoce el corazón, sabe que hay cuentas pendientes, y Dios no olvida. Hay cuentas pendientes que a su tiempo Él mandará la factura. Tú esto y esto y esto, y te puse a ti y puse a tal, los puse a los dos, le dijo. No puse a aquel, te puse a ti al frente aquí. A ti te pediré cuentas. Pero tú, hijo mío, así, así y así, te has desviado así, así y así. Yo no sabía que una semana antes en otra congregación Dios le había hablado a él mismo y le había dicho lo mismo. Pero el hombre persistió en su renuncia. Cuando salimos de ahí, él salió llorando, lo abracé, le dije: hermano, tú sabes que estamos contigo.
hizo así. Me hizo así, quitándome la mano del hombro, y me dijo: si ustedes me apoyaran, esto no me estaría pasando. Pero hay gente que, a pesar de que es Dios el que les está hablando, se rebelan. Se rebelan. Yo siempre le dije a Dios: Señor, si tú me hablaras así a mí, Dios, aunque me azotaras, me regañaras, no sé lo que fuera, pero que tú me hablaras así. Muchos anhelan, en el pueblo de Dios, muchos anhelan lo que otros desprecian. Y muchos en el pueblo de Dios desprecian lo que otros anhelan. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay quienes desprecian lo que Dios les da. Y hay quienes pasan su vida clamando y suplicándole a Dios para que les dé lo que otros desprecian. Y Dios jamás se los concede. Así es cuando se trata de vendas. Si a Dios le place tenerte vendado, no importa, la palabra de Dios no hace efecto en ti. Porque Dios no te ha quitado de la venda. Tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, abre mis sentidos espirituales que están cerrados. Despierta los sentidos espirituales que estén dormidos. Aviva los sentidos espirituales que estén apagados. Porque puede haber el fuego de Dios, puede haber una flamita. Muchos en el pueblo de Dios andan jalando, funcionando, por así decirlo, es figura, con una pequeña flamita. ¿Han visto los cerillos cuando prenden? Inicialmente, cuando hace esto, da un chispazo, ilumina con toda su fuerza, ¿cierto? De pronto la flama se va apagando. Muchos en el pueblo de Dios así están. De pronto dan chispazos, como que se encienden, pero momentáneamente. Son como los cerillos. Su fuego es momentáneo. Después se va menguando, apagando. Señor, aviva tu fuego en mí. Pero tu fuego, tu fuego, porque tú eres, fuego consumidor. Yo quiero tu fuego, pero tu fuego, que consuma. Quiero que me consumas. Sí, ¿te da miedo orar así? Yo le digo a Dios: Señor, pon en mí temblor. No solo temor, no solo reverencia. Quiero sentir temblor cuando estoy ante tu presencia. ¿Y sabe qué pasa? Las ocasiones que empiezo a sentir ese temblor, empiezo así. Pero no es frío, Pedro. Simplemente mi cuerpo se sacude y no lo puedo controlar. ¿Vale? Es real. Es posible. Señor, aviva tu fuego en mí. Abre los sentidos espirituales que están cerrados. Aviva los que están apagados. Aumenta los que están ahí, más o menos. Todo está ligado, ¿cierto? Fuego consumidor, chispazo, menguar, aumentar, achicar, todo está ligado. Sí me estoy explicando. Pero, Señor, los sentidos espirituales, los que emanan
de ti, los que provienen de ti, los tuyos, Señor. Es como cuando oras y le dices a Dios: Señor, tómame con tu mano. Porque si yo me tomo de tu mano, en cualquier momento, ¿qué? Me suelto. Pero si tú me tomas con tu mano, tú jamás me soltarás. Son figuras, ¿cierto? Por eso el Señor dice que debemos orar con sabiduría, pero con inteligencia. ¿La inteligencia es un sentido espiritual? ¿Se da cuenta? ¿La sabiduría es un sentido espiritual? ¿El entendimiento es un sentido espiritual, Maximiliano? ¿La inspiración es un sentido espiritual? Estoy tomando solamente algunos aquí. ¿La santidad es un sentido espiritual? Es un sentido espiritual, pero también es parte, es un estado también. Es parte de la esencia de Dios puesta en sus hijos. Y hablo de sus verdaderos hijos. Algún día, si Dios permite, hablaré acerca del significado de la palabra hijo. Porque hemos estado equivocados en muchos conceptos e ideas respecto a palabras y decimos: no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué me dirían ustedes si les dijera que todos somos hijos de Dios? Pero ¿en qué sentido? Porque la palabra hijo tiene diferentes implicaciones. ¿Sabían eso? Se le llamaba hijo a alguien que no era hijo. Pero él habla de sus verdaderos hijos. Y en una familia hay hijos obedientes, pero también hay hijos desobedientes. Porque esto se los dejaré de tarea a todos quienes oyen y ven esto. El solo hecho ya de ser creación de Dios es porque Él nos está engendrando. ¿Sí me explico? Justos e injustos, salvos y no salvos. ¿Qué significa eso? La palabra hijo implica varias cosas. ¿Sí? Analícenlo. Usen su análisis espiritual. Usen su lógica. Usen su deducción, usen su sentido común. ¿Se dan cuenta por qué es importante pedirle a Dios por esos sentidos espirituales? Por eso la gente, Maximiliano, no entiende la palabra de Dios. Y cualquiera, ahorita no faltará quien esté diciendo: ese hombre está loco. Ahora ya está diciendo otra cosa. No. Es que usen su sentido común, su lógica, y nos damos cuenta que desde el momento en que, recordando una palabra que dice: Dios hizo al hombre, ¿qué? Busquémoslo. Permítanme encontrarlo.
parece? Vamos a aprender a usar la concordancia, ¿cierto? Busquemos con la palabra, cuando no encontremos en una palabra, buscamos en otra. La primera es Génesis 1:27. Permíteme. Es otra palabra la que... Aquí está. Deuteronomio 32, 4, 5 y 6. Deuteronomio 32, 4. Dice así: Él es la roca cuya obra es, ¿qué? Perfecta. ¿Qué significa? Que Dios hizo al hombre perfecto. Pero no dice así, hermano Pedro. Pero dice que no es su imagen y semejanza. Ah, no, pero aquí dice que su obra. Aquí no dice que el hombre. El hombre es su obra. ¿Ah, sí? Claro. Ah, caray. Miren, el hermano está usando el sentido ¿qué? Común. Está usando la lógica. Está usando la deducción. ¿Cierto, Pedro? Está usando los sentidos espirituales. Él es la roca cuya obra es perfecta. Por eso yo digo que Dios hizo al hombre perfecto, pero no dice que hizo al hombre perfecto, dice que hizo su obra perfecta. Pero el hombre, ¿qué es? Es su obra, parte de su obra. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y ¿qué? Recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿Por qué Satanás llamaba padre a Dios? Porque le llama padre. Eso significa que Dios le puede llamar también ¿qué? Hijo. Hermano, se está metiendo en problemas. Ya, Karina me está viendo así bien raro. Este hermano ya no enseña como antes. Pero dime, Ya te pasó lo que a Pablo. ¿es cierto? Es cierto. ¿Es cierto, Karina? Sí, habla de hijos de obediencia y hijos de desobediencia. A ver, júntense con la hermana porque ella sí lee la escritura. Dice que todos los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, entre los cuales ¿qué? Satanás. Estaba Satanás. Ah, pero es que Satanás no es hijo de Dios, es su creación, Lo que entró también es. pero es un hijo malo. Lo que sigue, lo que sigue en esa palabra lo dice. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Entonces, tendríamos que empezar a cambiar la perspectiva, Pedro. Dejar de ver desde la perspectiva humana para ver a través de la perspectiva divina. ¿Me estoy explicando yo, no? Bueno, también en Job 1:6 Ajá. ¿Qué dice? dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Los hijos de quién? De Dios. Los hijos. Los hijos. De Dios. Y no es el único pasaje. Es decir, nosotros consideramos el término hijo como que, es que la escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice: los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de ¿qué? Del Espíritu. Espirituales.
Por eso el Señor habla de eso. Y Él dice, mis hijos, pero mis verdaderos Es otro hijos. estatus, hijo. Exacto. Él está hablando de sus verdaderos hijos, de aquellos que son escogidos de entre los escogidos. Predestinados. Porque dice que en aquel tiempo, ¿qué? Solo los escogidos serán salvos. Es decir, de entre los escogidos habrá otra, ¿qué, Elliot? Otra selección. Ay, Dios mío. Y lo respalda la escritura porque dice que aún los escogidos serán engañados. Así es. O sea, quiere decir que de esos, Sí. de esos escogidos serán engañados, o sea, la otra selección. ¿Sí? Habrá varias coladeras. Filtros. Él filtrará aún a sus propios hijos. Y lo vemos en la actualidad. En los que son fieles y los que son, ¿qué? Infieles. Hay filtros. Y esos filtros pueden ser que se definan por la aflicción, por los problemas, por las circunstancias, por las situaciones, por los tiempos, por los lugares, por el compromiso, por la apatía, por el desinterés. ¿Me estoy explicando? Hay filtros que Dios usa para separar de entre sus hijos a sus verdaderos hijos. Ahora ya entendiste un poco más, Yolanda. Yo también estaba como tú. Pero Dios dijo, no, analiza, piensa. El análisis, el sentido común. Los sentidos espirituales son muy, pero muy importantes. Pero no los nuestros, porque también tenemos sentidos espirituales humanamente hablando. Odio, rencor, etc. Amor también, pero no amor de Dios. Podemos sentir amor humano. Como tenemos una fe que es parte de nuestra ¿qué? Naturaleza humana. Pero no es lo mismo mi fe que la medida de fe que Él puso cuando puso su Espíritu Santo en nosotros. ¿No dice? Que nos fue dada una medida de fe por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado. Busquen el pasaje, por favor. Quien lo encuentre primero. Sí me estoy explicando. Hay, digámoslo así, que son como niveles. Para expresarlo. Hay una fe que tenemos, que es un sentido espiritual, que es parte de nuestra naturaleza humana. Esa fe es la que nos lleva a poner nuestra confianza en esto o en aquello, en cosas o en personas, pero no en Dios. Con situaciones. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Léelo en voz alta, por favor, hermano. Por la gracia que se me ha dado, digo, Fuerte. por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Exacto. ¿Según la medida de qué? De fe. Es decir, hay una fe que nos es dada por el Señor cuando el Espíritu Santo nos es ¿qué? Dado. Es parte del fruto del Espíritu, ¿cierto? Ya no es obra de la carne. La fe humana es como una obra de la carne, pero la medida de fe que Él pone cuando nos da su Espíritu ya es fruto ¿qué? Del Espíritu. Pero ¿qué me dirían que hay, si les dijera que hay más que eso?
Sí, hermana, adelante, en voz alta, Es fuerte. pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve, eso es la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si esta palabra ustedes la están recibiendo con fe, acerca de los sentidos espirituales, entonces esa palabra se hará real en ustedes. Y cuando la siguiente vez que platiquen con papá, lo harán así. Y si no se acuerdan, ¿cómo dijo el hermano que debo decir? Ahí está el video. Ahí está lo que anoté. La hermana Maximina está anotando. Y eso es bueno. Porque la hermana un día Dios la usará para enseñar todo esto también. ¿Me explico? ¿Querías decir algo? Pero ¿qué me dirían ustedes si les dijera que hay más allá de la fe humana, de la medida de fe que Dios pone en nosotros? Hay más todavía. ¿No nos puede decir? Sí puedo y sí quiero, pero déjenme echarle un poquito de emoción, decimos en México, ponerle un poco de Salsa, de sal. crema a nuestros tacos. Decimos, es que el hermano le pone mucha crema a sus tacos, decimos en México, para hablar de que le damos mucho ¿qué? Mucha vuelta. Mucha vuelta para decir algo. No, pero eso está bien. Pero, ¿saben algo? Yo lo puedo decir porque esa ha sido la experiencia que Dios me ha dado a través de todos los años que me ha puesto a enseñar. Hay gente que por pena no pregunta porque sienten que parecerán tontos, de que hay palabras que son tan sencillas de entender que yo, y de hecho un día me lo dijo Dios, tú asumes que todos te entienden, que todos entienden las cosas así como tú las entiendes cuando yo te hablo. Y Él me trata como niño cuando me habla, para cuando me enseña algo. Señor, ya te entendí. Y de pronto me dice otra cosa, no te había entendido, no. ¿Saben por qué? Porque hay gente que no es que sea tonta, es que son más lentos para procesar lo que están escuchando o lo que están mirando. La información, ya sea visual o auditiva o táctil o... ¿Me explico? Porque precisamente por eso, porque los sentidos espirituales o están apagados o están cerrados o están dormidos o están disminuidos. Sí, todo deriva de eso, Karina. Está entonces la fe, que es como un fruto, como una obra de la carne. Es parte de nuestra ¿qué? Naturaleza. Que lo mismo que puedes poner tu fe en Dios, la puedes poner en el hermano Antonio. En un billete de lotería. O en un billete de lotería. O en, como mucha gente, y lo digo porque muchos creyentes modernos todavía creen en eso. Suerte, mi hermano. Suerte. Que tengas suerte, hermano. Suerte. Un día estaba explicando a un grupo y había varias hermanas. Y estaban, yo creo que estaban en la lela, no estaban bien concentradas, o era una persona que no entendía precisamente su forma de procesar la información era lenta. Había que explicarle con peritas, con manzanitas, con palitos, porque hay gente así. Yo soy de esos también, no crean que no. Entonces, estaba hablando acerca de los sortílegos en la Escritura, es decir, los que practican suertes. Por eso, los sortílegos. Sortílegos, los brujos, los adivinos, todo eso. Los que adivinan, los que leen la mano, los que leen las cartas, etc. Y pregunté, les dije, ¿saben lo que es un agorero? Que es un sinónimo, un agorero. Igual, va relacionado
mencionando las suertes, etc. Y de pronto alguien exclama, ¿uno que dice albures? Dije, no, un agorero, no un alburero, le dije. Aquí en México un alburero es una persona que se dedica a hacer chistes con doble sentido, groserías, malas palabras, es un alburero. Y la hermana pues estaba en la lela y ¿qué estaría pensando? No sé. Dije, no dije alburero, dije un agorero. Agorero, ahí está en la escritura, pueden buscarlo. Y vemos a través de esto que hay gente que no razona las cosas así al momento. Yo soy muy dado a que en el momento hay cosas que no entiendo, pero con el paso de las horas, de los días, a veces de las semanas, estoy ¿qué? Meditando en eso que escuché, reflexiono, le doy vueltas, lo veo por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, de frente, por atrás. Reflexiono y medito en esa palabra hasta que de pronto, orando, claro, le digo, Señor, es que no acabo de entender eso que me dijiste, no lo acabo de discernir. Abre mi discernimiento, Señor, mi intuición. La intuición es un sentido espiritual, intuir, y no es solo discernir. La intuición es algo que cuando tú no disciernes algo, escúchame, cuando tú no disciernes algo, pero lo intuyes, cuando escuchas que alguien dijo algo según que Dios dijo, algo en ti dices, no lo entiendo, no discierno lo que el hermano dijo, pero lo intuyo. ¿Qué es intuir, Karina? Como que te lo imaginas, como que presientes algo. El presentimiento, o sea, no es discernimiento, pero tiene algo de discernimiento. Como que disciernes, como que intuyes, como que presientes. Algo está mal ahí. No sé qué es, dices. ¿No te ha pasado? No sé qué cosa es exactamente, pero algo no cuadra aquí. Decimos, no me da buena espina. Me da mala espina, dice uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque intuyo que cuando estás seguro, después de intuirlo y de pronto el discernimiento te hace ver con exactitud si es bueno o es malo. ¿Me explico? Y aún te puede decir el qué, el por qué o el para qué. Ese ya es el qué, discernimiento. Ya discerniste la palabra, ya no la intuiste nada más, ya la discerniste. Es decir, ya decidiste que, o más bien ya Dios te dijo, esto es por esto y por esto y para esto. Y esto no es por esto y por aquello. Fe humana. La medida de fe, la medida de fe que Dios nos da cuando nos da su Espíritu Santo, que es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, fe, templanza. ¿Se dan cuenta? Pero, más allá de esa medida de fe, está el fe. ¿Quién es el fe? Jesús. Porque Él es Él, Karina. Si saben que el nombre de Dios es Él. Él. Nosotros usamos como calificativo Él. Pero antes era, ¿qué? Él. Él como nombre propio. Él.
El significa Dios en las culturas antiguas. Por eso Isma, el Jo, el Emanu, el Dios con nosotros. Dios, el Dios. Esto puedo resumirlo como una respuesta cuando Pablo dijo, mas ya no vivo yo, Lo que Cristo dijo. mas vive Cristo en mí. Es decir, ahora ya no habito, ya no vivo yo, ya no tengo fe, Humana. ni fe ni medida de fe. Ahora, el fe, mas ya no vivo yo, ¿qué? Mas vive Cristo en mí. Por eso Él tuvo la libertad y el permiso de Dios para decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Pablo sabía que él ya no vivía. Él solo era una cáscara, solo era una envoltura en donde el Señor Jesús había, digámoslo así, con palabras humanas, Había hecho morada en él. tomado el control de su vida, de su cuerpo. Que eso de tomar el control, pero miren, a veces me veo en la necesidad de usar palabras que a veces son hasta antibíblicas, porque no hay otra forma como ni de explicarla ni de que la entiendan. A eso me refería hace rato, que hay quienes, hermano, es que no le entendía al hermano, y se van a su casa y están durante días. Dios, es que eso que dijo el hermano, no le entendí. Pregunta, hermano, es que no entiendo. Si no lo haces aquí, hazlo a solas, no sé, aparte. Preferible hacerlo aquí, porque como tú hay muchos que están igual. Pudieran muchos estar. Una vez en un curso alguien me enseñó, no hay preguntas tontas, hay tontos Que no preguntan. Sí, tonto no es el que pregunta. Tonto es el que no pregunta. Porque aún sin haber entendido, no se atreve a preguntar. Es que van a pensar que soy tonto, pues que piensen lo que quieran. Esa palabra puede ser decisiva o definitiva en ti, y tú te quedaste con la duda, y al rato lo olvidas, y quizá esa palabra pudo ser trascendente en ti, para que tú tomaras decisiones, pero no la entendiste. Y no es que Dios se equivoque, es que Él quiere que nosotros, como buenos discípulos, aprendamos, pero aprendamos bien. No nada más al ahí se va. Detrás de cada palabra en su escritura hay muchas cosas que ocultas, escondidas, que nadie conoce. Y está ahí en la escritura. Cuando dijo que las cosas ocultas ¿pertenecen a quién? Al Señor. A nuestro Dios. ¿Quieren que lo busquemos? Por ejemplo, en Isaías 48:6 dice, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciarán ustedes. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú, ¿qué? No sabías. Pero permítanme encontrar el pasaje que menciono.
Dice Deuteronomio 29:29. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sabían que un día yo me sorprendí cuando me encontré leyendo la Escritura un pasaje, un texto que dice: por eso les di mandamientos que no podían cumplir y estatutos que no podían llevar a cabo? Dije, Señor, esto a oídos o a ojos profanos, lo que entenderían sería que toda tu palabra es falsa y que tú eres injusto. Sí, de veras. Hay muchas cosas en la Escritura, 1000, 1 millón, 2 millones, 20 inefables, que nosotros jamás podremos ni saber, y si algo Dios nos revelara, tal vez ni entender, a menos que Él nos quitara, ¿qué? La venda. A menos que Dios nos quite vendas, Señor. Por eso no a todos Dios les concede eso. Sabiduría, revelación, ¿son sentidos qué? Son dones. Pero hablamos de sentidos ¿qué? Espirituales. Un sentido espiritual es un don. Es un don, hermano. ¿Tú no anhelas dones? ¿No anhelas tener sabiduría? ¿No anhelas tener conocimiento para enseñar? ¿No anhelas tener revelación? ¿No anhelas tener ciencia? Son sentidos espirituales, pero son dones. Dones espirituales. Dios mío. Cuando le dije, Dios, yo quiero que me des sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra, para no hacer lo que me hizo este hombre. ¿Recuerdan lo que les he platicado? Un hombre que me acerqué y le hice una pregunta y me pateó. Dijo, búscale. A mí me costó quemarme las pestañas. Así me dijo. Yo lloré porque me ridiculizó delante de la gente. Pero son los ungidos de Jehová que sienten que lo que Dios les dio es de ellos. Pero te digo algo, ¿no? Fue el mejor consejo que te pudo haber dado. Fue lo mejor que Dios me pudo haber hecho. En aquel entonces hablo de... ¿Sí? ¿Alguien quiere leer algo? Eso está poniendo bueno, ¿verdad? Yo quería compartir algo. Sí, hermano, en voz alta para que los que están oyendo y viendo esto a través de las redes escuchen. En Miqueas 5:12, hablando de amoreros, dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Agoreros, no se hallarán en ti, ¿qué? Agoreros. Hermana Yolanda, No. ¿quería leer algo? No, estaba subrayando el versículo. Ah, Pero sí le dice, ¿no? Donde dice Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes. grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos la Escritura, dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y aquel a quien Él se las quiera revelar. ¿Por qué? Es que no dice así, hermano. Pero ¿qué dice? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que así cumplamos toda su ley. Es decir, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y a aquellos a quienes Él quiera que revelárselas. Punto. Eso es lo que implica, solo que usé otra expresión. Digamos, hice mi propia traducción. El hermano Antelmo está haciendo su propia traducción para hacer su propia Biblia. Porque así lo han dicho. Así lo han dicho. ¿Sí? ¿Sabes?
sangre de Cristo. No, así lo he dicho, ¿cierto, cariño? Antelmo 1:1. Pero yo tenía no lo digo. Ajá. Dice la palabra, hablando el Señor, para reafirmar eso. Decimos aquí recalcar. Porque no hará nada el Señor, nuestro Dios, sin que antes, ¿qué? ¿Una la apostasía? No. No hará nada nuestro Señor sin que antes se lo revele a sus siervos, sus profetas. Ay, el hermano ya está insinuando que es profeta. No. Entendamos las cosas como son. ¿De acuerdo? Que hay gente que cuestiona todo en el mal sentido, eso es otra cosa. Puedes cuestionar quizá en el sentido de la perspectiva, la palabra, de cuando tú escuchas algo y dices, ¿estás qué? Intuyendo que algo no está bien. Y no importa que lo diga el siervo de Dios, porque ese es uno de los problemas que se dan hoy. Como lo dijo el gran siervo, es que él es un siervo, es que él es un sabio, es que él es maestro de la palabra. Hay un varón que enseña, y enseña bien, pero el otro día estaba viendo una enseñanza que dio acerca de los 24 ancianos en el Apocalipsis, y el varón dijo, es que 12 son los discípulos y 12 son los, ¿qué dijo? Los apóstoles, algo así. Pero hacía una cuenta de 12, más 12, 24. Bueno, yo no quise enviarle, hermano, escudriña la escritura. Cuando la palabra es clara, cuando dice que fue instituida la orden sacerdotal por David, por causa del linaje de los hijos de Aarón, de Fines y de Eleazar, hay 2 órdenes sacerdotales. 2 órdenes ¿qué? Sacerdotales. Por eso se habla de que les tocó en turno a tal descendiente de cuál, porque descienden de Eleazar y de Fines, sí, Fines, ¿verdad? Fines, los hijos de Aarón. Corríjanme si estoy mal, ¿eh? Ajá, corríjanme si... Eleazar sí es, pero el otro no. ¿No es Eleazar y Itamar? Itamar. ¿Es Itamar? Bueno, sí, por favor, búsquenlo. Porque murieron sus otros 2 hijos. ¿Recuerdan que ofrecieron fuego extraño? Y Dios los mató, dice así. ¿Dios los qué? Los mató. ¡Ay, Dios es un asesino! ¿Sí se dan cuenta cómo es fácil torcer la palabra? Porque ahí dice, y Dios los mató. O sea que Dios es un asesino, desde esa perspectiva. Pero estos hombres ofrecieron fuego extraño y Dios, ¿qué? Les quitó la vida en un incendio. Sí, es Eleazar y Itamar. Eleazar y Itamar, perdón por lo de Fines, disculpen, Porque a eso me refiero. era ¿Se Nadab. dan cuenta cómo en la enseñanza surgen cosas? Era Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Pero quien murió fue Nadab y Abiú. Murieron Nadab y Abiú Eleazar y Itamar. y quedaron en su lugar. El Señor le dijo a Moisés, unge a los otros hijos de Aarón en lugar ¿de qué? De Abiú. De Abiú. Abiú. Abiú y... A ver. Sí, en lugar de Abiú. Los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Se me Sí, fue ahorita la- Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, que fueron los que cometieron sacrilegio y en su lugar fueron investidos de las vestiduras sacerdotales, ¿qué? Eleazar y Itamar. Eleazar e Itamar. De ahí descienden 2 linajes sacerdotales
que llegaron hasta David, y David estableció, junto con el sumo sacerdote que estaba en ese momento, estableció un orden sacerdotal para que cada año uno de un linaje y al otro de otro linaje ejercieran el sacerdocio en el tabernáculo, en el templo. Ahora, cuando habla en el Apocalipsis de 24 ancianos, escucha, está hablando de ese orden que sacerdotal, quienes están rindiéndole culto al Señor en el Apocalipsis, sus sacerdotes, sus representantes, los 24 ancianos, 12 de cada linaje. Esa es la respuesta, que esos son los 24 ancianos, no son los 24 apóstoles. Tampoco son no son los 12 apóstoles y no son los 12 hijos de Jacob, ya me acordé. Los 12 hijos de Israel no son 12 y 12, son 12 descendientes de Itamar. ¿Sí? De Itamar, sí, ¿verdad? Y 12 de Eleazar. ¿Sabías eso, Karina? Ya lo sabes. Porque cómo se divaga, y digo, es un buen hombre el varón, enseña bien, enseña fuerte, la palabra es fuerte con ese varón. Las veces que lo he escuchado, bien, pero tiene cosas que Dios no le ha revelado, Dios no le ha quitado vendas. ¿Me explico? Por eso es importante entonces, Señor, abre, aviva, despierta y aumenta los sentidos espirituales en mí, pero los que emanan. ¿Qué es emanar? Que salen y que provienen. ¿Es lo mismo emanar que provenir? No, es más emanar. Salen, pero provienen. ¿Por qué? Porque vienen de ti hacia mí. Porque pueden emanar de Él, pero no venir hacia mí. Analícenlo. El análisis. Analícenlo. Es importante, y Dios está quitándoles vendas hoy, porque el deseo, el anhelo de Dios, Él tiene sentidos espirituales. El anhelo es un deseo, un sentido espiritual, ¿no? El deseo, el anhelo, el querer, el hacer, el pensar, el sentir. Mi pensar y mi sentir, Él tiene esencia. ¿Y Él tiene qué? Sensibilidad. Él tiene esencia y tiene ¿qué? Sensibilidad. Y mejor ya le paro, porque si no yo me sigo, ¿eh? Y empezarán cuando se empiezan a mover inquietos en las sillas, me están diciendo con un lenguaje corporal, No. hermano, ya lleva más de una hora hablando. No se quiere ir usted por la tangente. ¿Mandé? Se quiere ir por la tangente para que yo no. A esa señora no la conozco, ¿eh? Está bien, sí la entendí. La tangente, desviando, yendo, bueno. Pero, ¿hay alguna pregunta? ¿Aprendieron algo hoy? Nos falta muchísimo. ¿Ustedes creen que yo lo sé todo? Soy un neófito, soy un ignorante, y a veces le he dicho a Dios, Señor, quisiera, como anhelo, tener más vida para enseñar lo que tú me has enseñado a mí. Pero ni en todas mis 1000 vidas no alcanzaría yo a ni una pizca de lo que es la sabiduría de Dios. Él dice que aunque diga el sabio que ha alcanzado la sabiduría, no por eso la ha alcanzado, dice. Y es ¿vale? Una cosa es que la diga, pero... Sí, es como la enseñanza anterior que decíamos,
dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice, el necio tiene su corazón, ¿qué? En su mano derecha. ¿Recuerdas, Maximiliano? Y aún va por el camino diciéndole a todos que es necio. Sí, hay gente así. Y en el pueblo de Dios de esos abundan. Por eso se ensoberbecen, por eso se enaltecen. Ya porque oraron por un enfermo, ya porque dieron una enseñanza, ya sienten. Y como una vez le dije a una hermana que predica en las calles, le dije, hermana, yo la escuchaba, le dije, mira, está bien, gloria al Señor, ojalá todos fuéramos así. Digo, pero hay detalles que tienes que afinar. ¿Sabe qué me dijo? Me mandó derechito, porque ella lo sabía todo. Jamás me le volví a acercar a decirle, a corregirle algo. ¿Sí me explico? Ojo con el enaltecimiento, con el ensoberbecimiento, con la altivez. Ojo con el exaltarse. Porque miren a Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones, Pedro, no me exaltase ni me enalteciese sobremanera, me fue dado un aguijón, del cual he clamado 3 veces que lo quite de mí, y el Señor me dijo, bástate mi gracia. ¿Sabes por qué el Señor le dejó ese aguijón? Para que no se enalteciera. Porque Él vio algo en Pablo. Pablo, sean imitadores de mí. Pero Pablo, o eso no es. No, ahí van los cristianos que todo, si no está en la Biblia, es que se contradice. Pablo dijo, imítenme, y resulta que Dios le puso un aguijón a Pablo porque vio algo en él. Es que seguimos siendo depósitos de barro. ¿De acuerdo? El que cree que está firme, Mire que no caiga. Sabes que es también nuestra oración. Señor, no permitas que nos enaltezcamos, que nos ensoberbezcamos por causa de tu poder y de tu revelación. Y eso, cuando Dios nos da revelación, cuando Dios nos da sabiduría, palabra, ciencia, etc., eso toca la puerta. Ojo, ojo, porque hay gente que vive ¿de qué? De los aplausos de los demás. ¿Qué quieres? ¿La aprobación que viene de Dios o la que viene de los hombres? 1000 veces, aunque de pronto te encuentres sola, Yolanda. Porque se necesita valor de Dios para decir no cuando todos dicen que sí. Y se necesita valor de Dios para decir sí cuando todos dicen que no. Amén. Karina, por favor. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de permitirnos volver a despertar, Señor. Que tú, Señor, hayas preparado, Señor, esta palabra para nuestro espíritu, para nuestro corazón, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que caiga, Señor, en tierras fértil para que no solamente nos lo quedemos, Señor, sino lo pongamos por obra. Y así mismo también con nuestro testimonio, Señor, lo podamos compartir a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas día a día, Señor, más de tus misterios, Padre. Queremos saber más de ti, Señor, aunque es mucha responsabilidad, Señor, pero es lo más hermoso, Señor, que hay aquí en esta tierra, Padre. Te agradecemos, bendito Dios, todas tus bondades, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, te amamos, te glorificamos, Señor, y pedimos, bendito Dios, tu misericordia, Señor, para entender, Señor, nuestras torpezas, Señor, o la falta de entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que si nosotros te pedimos, Señor, si nosotros te buscamos, Señor, tú nos aclaras las cosas, Señor, tú nos haces entender, Señor, lo que tú quieres, Señor, para nosotros, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, también
paz de Dios les gobierne. Recuerden, estudien las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la verdad, en ellas son las sentencias.